Dicen que en el cielo no existe el deseo. Pero yo estuve allí cuando el paraíso aprendió a temblar. Todo comenzó con un silencio. No el silencio puro de Dios, sino ese otro, peligroso, que nace cuando nadie responde. Eva caminaba entre jardines eternos sin sombra, sin preguntas, sin hambre. Hasta que una mirada la siguió. No fue la serpiente. Fue un ángel. No tenía nombre porque en el cielo los nombres no importan. Tenía alas intactas y una voz que no debía bajar tanto. Cuando habló no enseñó nada, solo preguntó. Y en esa pregunta, Eva sintió por primera vez el filo de la curiosidad. No era pecado. Era calor. Era cercanía. Yo vi cómo el aire se volvió denso cuando sus palabras rozaron la piel de Eva. No hubo contacto. No aún. Pero el deseo no necesita tocar para encender. Bastó con que él se inclinara un poco más de lo permitido, con que ella no retrocediera. Dios observó. Y no dijo nada. El paraíso, acostumbrado a la obediencia, no supo qué hacer con ese instante suspendido. Las flores dejaron de crecer por un latido. El tiempo contuvo la respiración. El ángel entendió el mensaje equivocado, el silencio como permiso. Esa noche, Eva soñó con labios que no conocía y con una promesa que no había sido pronunciada. Al despertar, el cielo seguía intacto. Pero algo en ella no. Aún no hubo beso. Pero el deseo ya había aprendido su camino. Dicen que el silencio de Dios es paz. Pero esa vez fue otra cosa. Fue espera. Fue tensión. Fue una puerta entreabierta. Después de aquella mirada, Eva ya no caminaba igual. El paraíso seguía perfecto, pero ella no. Cada hoja parecía observarla, cada río le devolvía un reflejo distinto. No había tocado nada prohibido, y aún así sentía que algo dentro de ella había despertado sin permiso. El ángel volvió. No apareció de frente. Siempre llegaba como llegan las dudas, por detrás, cuando crees estar sola. Su voz era baja, casi respetuosa, pero demasiado cercana. No hablaba del cielo ni de Dios. Hablaba de ella. De lo que sentía. De lo que aún no sabía nombrar. Eva escuchaba en silencio. Y en ese silencio su respiración se volvía más lenta, más profunda. No huía. No porque fuera valiente, sino porque algo en su pecho pedía quedarse un segundo más. Dios observaba. Y otra vez, no dijo nada. El ángel empezó a creer que el cielo aprobaba su presencia. Que si no había trueno, tampoco había pecado. Se inclinó un poco más. Eva sintió el calor de su cercanía rozarle el cuello como un fuego que no quema, todavía. Esa noche Eva no durmió. El paraíso no conocía el insomnio, pero ella sí. Cerraba los ojos y veía alas plegándose, labios que se detenían antes del contacto, una promesa suspendida en el aire. El silencio de Dios ya no era calma. Era peligro. Y el deseo había aprendido a esperar. Un ángel no debería sentir hambre. Pero yo vi cómo el deseo le nació como una herida lenta. Él comenzó a llegar antes del amanecer, cuando el paraíso aún estaba tibio de sueños. No descendía del cielo como los otros, parecía deslizarse, como si ya no quisiera ser visto desde lo alto. Sus alas seguían intactas, pero algo en su mirada se había vuelto humano. Eva lo esperaba sin saberlo. No miraba el cielo, miraba el espacio vacío donde él solía aparecer. Cuando lo hacía, no sonreía. Respiraba. Como si su presencia ajustara el ritmo de su cuerpo. El ángel no hablaba de Dios. Ya no. Hablaba de sensaciones, del viento que roza sin tocar, de la luz que quema sin doler, del temblor que nace antes de comprenderse. Eva escuchaba con el corazón abierto, descubriendo que sentir no era lo mismo que desobedecer, todavía. Dios observaba.
Y el silencio continuaba. Ese silencio fue la grieta. El ángel comenzó a preguntarse qué pasaría si se acercaba un poco más. Si sus dedos rozaban el aire junto a la piel de Eva. No lo hizo. Pero lo pensó. Y pensarlo fue suficiente para que el cielo se tensara. Por primera vez el ángel quiso quedarse. No vigilar. No proteger. Quedarse. Sentarse a su lado. Compartir el peso dulce de la cercanía. Descubrió que el deseo no era tocar, sino no querer irse. Eva lo sintió. Y en sus ojos apareció algo nuevo, una confianza peligrosa, suave, irresistible. Así fue como el ángel aprendió a desear. Y el paraíso, sin saberlo, empezó a perderlo todo. La curiosidad no llegó como tentación. Llegó como una caricia invisible. Eva despertó con una sensación nueva alojada entre el pecho y la garganta. No era culpa. No era miedo. Era una pregunta que no pedía respuesta, solo cercanía. Caminó por el paraíso como siempre, pero por primera vez sintió que el lugar no la contenía del todo. El ángel apareció cuando ella se detuvo. No habló de inmediato. La miró como se mira algo que no se debe tocar, pero se desea comprender. Eva sostuvo esa mirada más tiempo del permitido. Y en ese gesto mínimo, algo se quebró suavemente. ¿Siempre fue así el cielo?, preguntó ella sin saber por qué. El ángel dudó. Nadie le había hecho esa pregunta. Nadie había querido saber más allá de lo dado. La curiosidad de Eva no era rebelde, era profunda. Y eso la volvía peligrosa. Dios observaba. Y seguía en silencio. El ángel se sentó cerca. No demasiado. Lo suficiente para que el aire entre ambos se calentara. Eva sintió su presencia como una sombra tibia. No había contacto, pero la cercanía era tan intensa que su piel respondió antes que su mente. Por primera vez, Eva imaginó. No un acto, sino una posibilidad. ¿Qué pasaría si el cielo no fuera el límite? Si sentir no fuera una falta, sino un don. El ángel lo percibió. Y en lugar de huir, se quedó. Ese día, Eva no tocó nada prohibido. Pero comprendió algo irreversible. El paraíso no era un lugar. Era un estado, y podía perderse. El cielo sintió el temblor antes que ellos. Como si supiera que algo estaba a punto de cruzar un límite invisible. Eva no lo llamó. El ángel tampoco anunció su llegada. Simplemente estuvieron allí, frente a frente, en un espacio donde el paraíso parecía haberse quedado sin voz. No había viento. No había cantos. Solo una cercanía tan intensa que dolía respirar. Él se inclinó primero, no por deseo, sino por necesidad. Eva no retrocedió. En sus ojos no había miedo, sino una calma extraña, profunda, como si hubiera esperado ese instante desde antes de existir. El tiempo se volvió frágil, casi transparente. Dios observaba. Y no intervino. El beso ocurrió sin urgencia. No fue hambre ni posesión. Fue un roce leve, apenas un contacto que encendió la luz entre ambos. Los labios se encontraron como se encuentran dos verdades que no debían tocarse. El paraíso contuvo la respiración. Eva sintió un calor distinto a todo lo conocido. No quemaba. Despertaba. El ángel cerró los ojos, comprendiendo demasiado tarde que no había vuelta atrás. En ese beso no hubo carne, pero sí promesa. No hubo pecado, pero sí consecuencia. Cuando se separaron, el cielo ya no era el mismo. Las luces parecían más frías. Las sombras más largas. Eva llevó la mano a su pecho, sorprendida por el latido nuevo que había nacido allí. El ángel dio un paso atrás. Por primera vez sintió miedo. No a Dios, sino a lo que había despertado en ella,
y en sí mismo. El beso terminó. Pero el paraíso ya estaba ardiendo. Después del beso, el cielo no cayó. Y eso fue lo más inquietante. Eva despertó con la sensación de haber cruzado un umbral invisible. El paraíso seguía allí, intacto, luminoso, perfecto. Pero ella no. Algo en su interior se había desplazado, como una puerta que ya no cerraba del todo. Caminaba y sentía el peso de cada paso, como si el suelo supiera lo que había ocurrido. El ángel no regresó de inmediato. Su ausencia fue el primer castigo. Eva comprendió entonces que el beso no había sido solo un instante, sino una decisión compartida. Y toda decisión, incluso en el cielo, tiene eco. Dios observaba. Y su silencio se volvió más denso. No hubo trompetas ni condena. No hubo palabras. Pero la presencia divina se retiró apenas un poco, lo suficiente para que el paraíso se sintiera frío. Eva lo percibió en la piel, como cuando una sombra se alarga al final del día. El ángel apareció al fin, distinto. Sus alas seguían blancas, pero ya no brillaban igual. Había aprendido algo que no se puede desaprender, que el amor, incluso el más puro, tiene precio. Se miraron sin tocarse. No hacía falta. El vínculo seguía ardiendo entre ambos. Nada ha sido dicho, susurró él. Pero todo ha sido visto. Eva bajó la mirada. No por culpa, sino por claridad. Entendió que el cielo no castigaba con fuego, sino con distancia. Y esa distancia dolía más que cualquier caída. El juicio nunca fue anunciado. Pero ya había comenzado. El amor no se declaró rebelde. Se volvió desobediencia en silencio. El ángel llegó sin alas abiertas. Las llevaba plegadas, como si ya no necesitara volar. Eva lo notó de inmediato, algo en él había descendido. No del cielo, sino de la certeza. Ya no era un mensajero. Era alguien que dudaba. No se tocaron. No hacía falta. El vínculo seguía latiendo entre ellos, invisible y tenso, como una cuerda que amenaza con romperse si alguien respira demasiado fuerte. Eva sintió miedo por primera vez, no de Dios, sino de perderlo. Dios observaba. Y el cielo se tensaba. Si me quedo, dijo el ángel, dejaré de ser lo que fui. Si te vas, respondió Eva, nunca sabré quién pude ser. Sus palabras no fueron súplica. Fueron verdad. Y la verdad, incluso en el paraíso, pesa. El amor ya no era un impulso. Era una elección. Permanecer significaba caer lentamente, desdibujarse, perder el nombre que nunca había importado. Marcharse era obedecer, y quedar vacío. El ángel entendió entonces que el castigo no venía después. El castigo era elegir. Se acercó un paso más. Eva sintió el calor de su presencia, esa mezcla de cielo y fragilidad humana que ya no podía separarse. El paraíso comenzó a apagarse en los bordes, como un recuerdo que se borra. Amar no estaba prohibido, susurró él. Pero elegirlo sí. Eva alzó el rostro. Sus ojos ya no eran inocentes. Eran conscientes. Ese fue el momento exacto en que el amor dejó de ser permiso. Y se convirtió en desobediencia. El paraíso no se rompió. Se cerró. No hubo gritos ni expulsión violenta. Solo un cambio sutil, irreversible. Eva lo sintió primero, el aire dejó de sostenerla. Cada paso pesaba más, como si el suelo reclamara su cuerpo por primera vez. El cielo seguía arriba, pero ya no respondía. El ángel estaba a su lado. No como guardián. No como mensajero. Estaba como se está cuando ya no queda nada que obedecer. Sus alas comenzaron a desvanecerse lentamente, no cayendo, sino volviéndose recuerdo. Eva no lloró. Comprendió.
Y comprender dolía más. Dios observaba. Y esta vez se apartó. No fue castigo. Fue consecuencia. El paraíso no podía contener lo que había nacido entre ellos. El amor había creado algo nuevo, la posibilidad de perder. Y eso no tenía lugar en el cielo. Cuando la luz se retiró, Eva sintió frío. El primer frío. El primer límite. El ángel la miró con una ternura que ya no era eterna, pero sí verdadera. En ese instante dejó de ser ángel. No cayó al infierno. Cayó al tiempo. El mundo los recibió en silencio. Sin coros. Sin promesas. Solo tierra, respiración, latido. Eva entendió que había ganado algo imposible de tener en el paraíso: elección. Dolor. Historia. El ángel tomó su mano. Por primera vez el contacto fue real. Así nació la humanidad. No del pecado, sino del amor que se atrevió a quedarse fuera del cielo. Dicen que el tiempo cura. Pero hay cosas que ni Dios olvida. Mucho después del exilio, cuando la tierra ya conocía el cansancio y la noche aprendía a caer sobre los cuerpos, el cielo volvió a mirar hacia abajo. No con juicio. Con memoria. El paraíso seguía intacto, pero vacío de algo que nunca supo nombrar. Eva envejeció. Aprendió a llorar y a reír con el mismo rostro. Aprendió que amar también duele, y que el dolor no invalida el amor. El ángel, ya sin alas, caminó a su lado. No era eterno. Y por eso cada instante valía más. Dios observaba. Y esta vez sintió. No arrepentimiento. No culpa. Sintió ese temblor antiguo que había nacido del beso. Comprendió que el paraíso no había sido destruido, sino superado. Que la perfección sin elección es solo quietud. En las noches más silenciosas, cuando los humanos dormían, una luz leve recorría el cielo. No era castigo ni señal. Era recuerdo. El eco de dos labios que se rozaron sin permiso y encendieron algo imposible de apagar. Dicen que cada vez que un humano ama sin garantía, el cielo se estremece. Que cada beso verdadero repite aquel primero, torpe y luminoso. Que cada decisión de amar, aun sabiendo el final, es una herencia directa de ese instante. El paraíso ya no volvió a cerrarse del todo. Porque una vez que el amor entra en la historia, ni siquiera Dios puede fingir que no ocurrió. El cielo no volvió a ser el mismo. No porque estuviera herido, sino porque había aprendido. Dicen que Dios lo ve todo, pero nadie habla de lo que siente. Aquella vez, cuando el beso encendió el paraíso y el amor eligió el exilio, algo quedó suspendido en la eternidad. No fue culpa. Fue memoria. Cada vez que un humano ama sin garantías, el cielo se inclina apenas. No para juzgar, sino para recordar. Porque ese amor, imperfecto, frágil, humano, nació de un acto que no fue pecado, sino decisión. Eva murió como mueren todos los humanos, con historias en la piel y verdad en los ojos. El ángel murió con ella, no como castigo, sino como destino elegido. Y en ese final compartido, Dios entendió algo que nunca había necesitado comprender antes. La eternidad no vale nada sin elección. Desde entonces el paraíso ya no es solo un lugar. Es una posibilidad. Y cada beso que duele, cada amor que arriesga, cada silencio que decide quedarse, vuelve a encenderlo.